Bueno, vamos a ver el método de diferencias finitas. Vamos a aplicarlo al problema del diseño del DREN. Primero vamos a ver qué o en qué está basado esta técnica. Bueno, el método de diferencias finitas es utilizado para resolver ecuaciones diferenciales, ordinarias y parciales. Ok, lo que se hace es transformar la ecuación diferencial en una aproximación numérica que, aunque no da la solución exacta, pero fielmente la representa, ¿no? Entonces vamos a llamarle nosotros una diferencia cociente. Ahorita vamos a ver qué es. Al final va a ser una suma de promedios pesados de los términos. Y la técnica, realmente la diferencia finita se utiliza en la simulación generalmente de sistemas hidráulicos, de sistemas estáticos, problemas, por ejemplo, de transferencia de calor o de flujo en medios porosos, o también para determinar la operación de tanques de sistemas de agua potable, por ejemplo, o hacer la simulación de una red de agua potable. También tiene su aplicación. Bueno, este método es muy popular y por su sencillez, que lo vamos a ver en esta sesión, pues es muy utilizado. Tiene otra característica fundamental. Es fácil de interpretar, de desarrollar, pero no requieres un código de programación. Simplemente con una hoja electrónica podemos construir el modelo. Bueno, vamos a partir de la serie de Taylor. La serie de Taylor, en términos de la ingeniería, es una sucesión de términos en el cual emplea derivadas, emplea incrementos de paso, y en función del grado de aproximación que propongamos, nosotros podemos seleccionar el tipo de modelo a desarrollar. Bueno, vamos a pensar en primera instancia que tenemos una función que es continua y que es diferenciable. Esas dos características son fundamentales para nosotros. Bueno, vamos a considerar que tenemos un punto X en el cual, si conocemos el dominio f, pues podemos evaluar la función en ese punto. Entonces este valor es conocido. Bueno, vamos a considerar ahora que tenemos un punto en la vecindad a una distancia delta de x. Bueno, entonces si en el punto x más delta de x, ¿cuánto valdrá la función? Pero basado no solo en el dominio, sino en el conocimiento previo de la función del punto cercano. Bueno, entonces realmente lo que vamos a hacer es predecir el valor de la función de x delta de más delta de x, conocido el punto anterior. Bueno, entonces la serie de Taylor es la que se muestra. Esta función evaluada en x más delta de x es igual a una serie de términos que inicia con la misma función más la primera derivada por el incremento de x más la segunda derivada por el incremento de paso al cuadrado dividido por 2 factorial más la tercera derivada por el delta de x al cubo dividido por 3 factorial más términos infinitos hasta n, digamos, sería la n-ava derivada multiplicado por el delta de x a la potencia n dividido por n factorial. Bueno, esto tiene una gran aplicación, una gran importancia en la modelación numérica y lo vamos a ver a partir de en este momento. Primero, vamos a considerar que los términos de la segunda derivada, si el delta de x es muy pequeño, digamos 0.01, si lo elevamos al cuadrado será 0.001, entonces sería un valor más pequeño. Si estamos analizando el problema físico y encontramos que para ese incremento este valor prácticamente es casi cero, más la tercera derivada, pero vean ahora, el incremento de paso ahora está al cubo, entonces este término será prácticamente más pequeño que el x cuadrada y así lo vamos a llevar. Entonces vamos a hacer un truncado de la segunda derivada. Y el resto de estos términos, hasta el término n-avo, prácticamente los podemos despreciar y para nosotros sería cero.
Bueno, entonces estoy haciendo un truncado de la segunda derivada, de orden 2. Entonces, ¿cómo quedaría? Aquí está el truncado. Entonces me quedaría simplemente f de x más delta de x igual a la función más la primera derivada multiplicada por el incremento de paso. Bueno, generalmente lo que deseamos es la derivada. Entonces de aquí voy a despejar f' de x, sería simplemente f de x más delta de x menos la función dividido por delta de x. Aquí está el despeje. Bueno, entonces la derivada la podemos representar que al final este es el concepto de límite. Si aplicamos aquí límite es el concepto de derivada. Como realizamos un truncado de orden 2, entonces la aproximación del método va a ser de primer orden. Bueno, entonces para la distancia, vamos a verlo en la interpretación geométrica. Ya lo vimos en la sesión anterior. ¿Alcanzan a ver esta figura o le hago una ampliación? Ok. Entonces, veamos. Entonces, la tangente sería simplemente de fx más delta de x menos f de x. Entonces sería este cateto opuesto dividido por el delta de x, el cateto adyacente. Si aplicáramos el límite, pues es la derivada. Entonces tendríamos que la primera derivada podemos representarla como una diferencia finita adelante en la distancia, porque utilizamos el delta de x positivo. Entonces, esa es la primera representación de la derivada. Vamos a regresar a la serie de Taylor. Esta fue la que presenté en la página anterior. Ahora voy a considerar un punto atrás. En vez de ser delta de x, que sea menos delta de x. Entonces sería un punto en la parte izquierda, así sería menos delta de x en función del punto de referencia x. Entonces sería menos delta de x. Vamos a ver cómo se transforma la serie de Taylor. Entonces si sustituyo delta de x igual a menos delta de x, observemos. Sería f de x menos delta de x será igual a f de x. Este sería negativo, entonces sería menos la primera derivada por delta de x más el delta de x es al cuadrado, entonces si es negativo se vuelve positivo, ¿no? Entonces se conserva el signo positivo. Ok, voy a ignorar más términos de la serie de Taylor, entonces ya tendría yo una ecuación 1 de la serie de Taylor para x más delta de x y una ecuación 2 para la función evaluada en x menos delta de x. Ok, voy a hacer un truncado de nuevo. Voy a ignorar los términos de la segunda derivada de la ecuación 2, de esta ecuación. Entonces voy a hacer aquí el truncado y los términos de orden superior son descartados. Entonces, ¿cómo quedaría? Entonces quedaría f, x menos delta de x igual a f de x menos la derivada por el delta de x. Aquí está. Entonces voy a despejar nuevamente la derivada. Entonces hay varias maneras. Por ejemplo, esto lo puedo pasar a la parte izquierda de la igualdad. Entonces sería f de x, lo paso a la parte derecha, menos la función x menos delta de x, como está el producto, divido, y ya tengo otra representación de la primera derivada. Y nuevamente, como estoy ignorando los términos de la segunda derivada, entonces tendremos una aproximación de primer orden. Y esta diferencia finita la vamos a llamar diferencia finita izquierda en la distancia o diferencia finita atrás en la distancia. En forma geométrica, ¿cómo sería su representación?
Aquí sería el punto, en el eje tengo una gráfica x, f de x, tengo el punto x, el punto atrás menos el delta de x, sería x menos delta de x, y aquí el punto la función evaluada para x sería f de x, y aquí sería f de x menos delta de x. Si usamos el concepto de tangente, veamos qué es f menos f de x menos delta de x, entonces sería esta distancia, entonces sería el cateto, vean, y el delta de x es el otro cateto. Entonces al final, la primera derivada la podemos representar pues en una diferencia finita, atrás en la distancia o izquierda. Bueno, vamos a regresar nuevamente de la serie de Taylor. Esta es la ecuación 1 para f de x más delta de x, y la segunda ecuación sería f de x menos delta de x. Lo único que hice fue transcribirlas, no realicé ninguna manipulación algebraica. Bueno, esta es la ecuación 1 que viene previamente y la 2. Entonces, si yo hago lo siguiente, a la ecuación 1 le resto la ecuación 2, vamos a ver. Igual, vamos a hacer un truncado ahora, pero de los términos de la tercera derivada. Entonces, este churrito así con una flecha es el truncado de orden 3. Bueno, entonces, ¿cómo sería? Voy a realizar la resta. F de x más delta de x menos f x menos delta de x. Aquí está. Y luego f de x menos f de x se anula. Primera derivada. F' de x por delta de x menos, por el menos se hace más. Entonces son dos veces la derivada por delta de x. Para la segunda derivada voy a hacer la resta también. Segunda derivada menos el mismo término se anula. Como yo realicé el truncado de orden 3, entonces los demás términos no son considerados y ya no aparecen. Entonces la resta de las series de Taylor corresponde ahora a esta ecuación. Y voy a hacer lo mismo, voy a despejar la derivada. ¿Cómo sería? Veamos. Entonces prácticamente ya está preparada esta derivada, vean. Tengo a fx más delta de x menos, lo único que tendría que hacer es dividirlo por 2 y el delta de x. Y la primera derivada despejada es la que se muestra. Sería f de x más delta de x menos f x menos delta de x dividido por 2 delta de x. ¿Y cuál será la aproximación de esta diferencia finita? Será de segundo orden, ¿sí? Porque hicimos un truncado 3, entonces es de segundo orden. Generalmente en las series de Taylor, entre más términos utilicemos, tiene mayor precisión numérica. Entonces esta diferencia finita, que yo la voy a denominar centrada en la distancia, tendrá mejor precisión numérica que la diferencia finita derecha o la izquierda de las ecuaciones que vimos previamente. Bueno, entonces si alguna vez me preguntan, oye Inge, ¿qué diferencia finita puedo utilizar para la primera derivada? Utiliza la diferencia finita centrada. Ok. En términos geométricos, ¿qué estamos haciendo? Veamos. Estamos viendo el concepto de derivada. Entonces serían, veamos, tengo en el eje nuevamente x, f de x, tengo el punto x más un incremento delta de x. Entonces será el punto x más delta de x. Si tomo otro punto a la izquierda con una distancia menos delta de x, entonces sería x menos delta de x. Y lo que voy a hacer es evaluar la función en esos puntos, en x menos delta de x, en x y en x más delta de x. Si utilizo el concepto de derivada, sería la pendiente en el punto x. Y observen, esta diferencia, f de x más delta de x, menos, entonces sería este cateto, dividido por 2 veces el delta de x, es el otro cateto, vean. Entonces,
geométricamente es la derivada. Ok. Voy a regresar a la serie de Taylor, a la misma ecuación 1, con el x más delta de x, y la ecuación 2 con el x menos el delta de x. Simplemente lo transcribí, las series. Bueno, ahora voy a realizar nuevamente un truncado de los términos de la tercera derivada y superiores, los voy a descartar. Bueno, entonces aquí será el truncado. Entonces la aproximación de este método será de segundo orden. Ok. Entonces lo que voy a hacer ahora es realizar la suma. La ecuación 1 más la ecuación 2. Entonces quedaría de la siguiente manera. Sería f x más delta de x más el f x menos delta de x. Estoy sumando término a término de la parte de derecha de la igualdad. Entonces f de x más f de x sería 2f de x. Haciendo la suma, vean el término de la primera derivada. Uno es positivo y otro negativo, se anulan. Más, ahora los términos de la segunda derivada, vean, son los mismos, entonces sería 2 veces la segunda derivada por delta de x al cuadrado, pero está dividido entre 2 factorial. Entonces el 2 con este 2 se anulan. Entonces queda simplemente la segunda derivada por delta de x al cuadrado. Y vean, tenemos puras diferencias y solo nos queda la segunda derivada, entonces la voy a despejar. Entonces sería, este término pasa a negativo y luego este término cuadrático de delta de x pasa dividiendo. Entonces, si despejo la segunda derivada, es la ecuación que se presenta. Y esta es la única manera para representar la diferencia finita para la segunda derivada. Aquí no existe la diferencia finita ni la izquierda ni la derecha. Esta es la única manera de yo representar la segunda derivada. Bueno, ahorita no le hagamos caso a este texto, lo vamos a comentar más adelante. Entonces, en resumen, aquí me voy a detener un poco para irnos acostumbrando. La primera ecuación que dedujimos para la primera derivada en la distancia fue la derecha, después la izquierda y la centrada. Y recientemente acabamos de obtener la diferencia finita para la segunda derivada. Bueno, en términos matemáticos los ingenieros estamos acostumbrados a facilitar las actividades numéricas y una de ellas es que muchas veces cambiamos simbologías o notaciones. ¿Para qué? Para que sean más fácilmente, digamos, primero para transcribir y la segunda para recordar y la tercera para programar. Entonces, estas diferencias finitas las voy a transformar. Bueno, antes de hacer la transformación vamos a manejar este concepto. Todos los subíndices que estén van a ser i, y ese va a corresponder a la distancia. El superíndice va a ser todo el parámetro k para el tiempo. Entonces veamos. Si yo tengo en un eje el punto x, a la derecha tengo el x más delta de x y a la izquierda tengo el x menos delta de x, entonces voy a hacer lo siguiente. Para mí, la coordenada x va a ser ahora, en la distancia va a ser y. Y el x más delta de x ahora va a ser y más 1. Y para el término, x menos delta de x sería y menos 1. Si vamos a estar más a la izquierda, que diga x menos 2 delta de x, ¿cómo sería? Sería y menos 2. Ok, entonces haciendo el cambio del x y delta de x por y y por el
más 1 o menos 1, entonces esta diferencia finita derecha en la distancia aquí va a ser, no se alcanza a ver bien, aquí está, vean, esta primera derivada corresponde ahora con el cambio de variable, sería, tengo la función f, sería f, tengo f, x más delta de x, ¿cómo sería? Y más 1, por signo, menos la función evaluada en el punto x. ¿Y cuál es el punto x? Sería el punto y. Entonces sería menos f de y. Los incrementos de paso, esos se conservan, ¿no? Esos generalmente no hacemos cambio de variable. Entonces quedaría dividido por el delta de x. Entonces esta sería la diferencia finita derecha. Vean, y más 1 está a la derecha del punto y. Ok, entonces si se dan cuenta o lo apreciamos con el tiempo, pues de manera muy rápida identificamos si es derecha, izquierda o centrada. Ahorita lo vamos a ver. Entonces aquí estamos viendo y más 1, derecha, ¿sí? O adelante. Ahora vamos a hacerlo ahora para la diferencia finita izquierda o atrás en la distancia. Entonces vean, es la misma función f, entonces sería f de x, y f de x es y. Entonces sería f de y menos f de x menos delta de x, entonces sería f de y menos 1. Aquí está. Entonces sería fi menos 1. Y el delta de x se conserva. Entonces vean, ya tenemos esta notación de la diferencia finita izquierda o atrás en la distancia. Vamos a ver a continuación la diferencia finita centrada en la distancia. Vean, aquí es x más delta de x, sería y más 1, x menos delta de x y menos 1. Aquí está, fi más 1 por signo menos f y menos 1, 2 delta de x. 2 delta de x. Vamos a ver ahora la diferencia con el cambio de notación para la segunda derivada. Entonces ustedes de manera intuitiva, a ver, por favor, imaginen cómo sería f menos 2f más f dividido por delta de x al cuadrado. A ver, vamos a revisar si es lo que consideraron f y más 1 menos 2f y más f y menos 1 dividido por delta de x al cuadrado. Entonces, bueno, entonces esta diferencia finita en la distancia es la notación que vamos a utilizar. Es lo que se utiliza mucho comúnmente. Bueno, esta es en la distancia. Pero para el tiempo, por ejemplo, si tuviéramos una derivada ahora respecto al tiempo, en vez de que se fuera f' de x, fuera f de t, vamos a verlo. Para el tiempo es de manera similar. Vean, lo único que cambia es la variable x y t. La diferencia finita, derecha, izquierda y centrada. ¿Qué es lo que cambia ahora? El superíndice, no lo olvidemos, ¿eh? El subíndice y corresponde a la distancia. Y el superíndice va a corresponder al tiempo. Entonces, si yo tengo la diferencia finita derecha, si yo utilizo la serie de Taylor, pero ahora utilizando el t y el delta de t, pues realmente es lo mismo, porque lo único que cambia es la posición del superíndice, vean. Ahora va a ser k más 1, vean, esta es la diferencia finita a la distancia, en el tiempo, menos f de k, dividido por, aquí es delta de t, pero ahora como estamos utilizando, delta de x, pero como estamos utilizando ahora t, entonces sería delta de t. Esta es la diferencia finita izquierda en la distancia, y si yo la genero para el tiempo, la primera derivada,
Entonces vean, aquí sería k menos y menos 1, pero aquí sería k menos 1, dividido por delta de t. Ok. Para la centrada es de manera similar. Para la segunda derivada, también. Aquí es c de x, delta de x, aquí es t, delta de t. Entonces, i más 1 ahora será el superíndice k más 1 menos 2k más k menos 1. K más 1 menos 2k más k menos 1. Ok. Bueno, entonces como están viendo, estamos generando las diferencias finitas para coordenadas espaciales y para la componente temporal. Bueno, alguien me dijera, oye Inge, pero esta función aquí, ¿qué superíndice lleva? Entonces hay que hacer lo siguiente. Si tenemos una ecuación diferencial o un conjunto de ecuaciones donde aparece uno en la distancia en x y otro en el tiempo, tenemos que combinar los superíndices. Por ejemplo, si estamos manejando las diferencias finitas en la distancia, pero también estamos utilizando una ecuación diferencial en el tiempo, tenemos que agregarle en el superíndice el tiempo actual. El tiempo actual es k. Es k. Entonces aquí aparecería k, k, en todas las f's, el superíndice se conservaría. Ok. Oye, pero si en esa misma conjunto de ecuaciones diferenciales estamos usando la componente x y en las diferencias finitas para el tiempo, ¿cómo es la distancia x? La distancia x va a ser la actual y esa va a ser siempre la x o la y. Entonces aquí debemos de agregarle en un futuro y para la coordenada espacial actual. Y sería el valor de y. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces con estas diferencias finitas, ahora sí lo vamos a aplicar al problema del flujo en medios porosos. Vamos a verlo. Permítame conectar el cargador. Bueno, el problema que vamos a resolver, que empezamos a plantear en la sesión pasada, es una ecuación que describe la variación del nivel freático en el medio poroso y es simplemente una ecuación diferencial de h respecto al tiempo igual a un término constante por la segunda derivada en la coordenada x. Ok, entonces lo que puedo hacer yo es, esta primera derivada la puedo representar de tres maneras diferentes. Por la diferencia finita derecha, por la izquierda y por la centrada. En términos prácticos les voy a comentar lo siguiente. Cuando usemos diferencias finitas atrás en la distancia o en el tiempo, generalmente los modelos no dan resultados correctos que pudiéramos esperar al hacer una medición en campo. Entonces las diferencias finitas a la izquierda, evitemos utilizarlas. ¿Sí? Bueno, ¿y por qué los desarrollamos? Era para entender cómo se fueron planteando la representación de la derivada. Ok. ¿Cuáles son los que yo utilizo generalmente? Generalmente yo utilizo la diferencia finita adelante, en la distancia, o la centrada. Por esta ocasión y por fines de ejemplificación del método, yo voy a proponer que vamos a utilizar una diferencia finita adelante en el tiempo. Ok, y la diferencia finita adelante en el tiempo ya la tenemos por aquí. Aquí está. Fk más 1 menos f de k delta de t. Ok, es para la función f, pero yo tengo la ecuación o la función h. Entonces la diferencia finita que acabamos de ver, aquí está.
para f, pero ahora va a ser h. Entonces, ¿cómo quedaría? Pues simplemente sustituimos f por h. Aquí está. Hk más 1 menos h de k dividido por, vean, este delta t debe coincidir con el término independiente de la derivada. Entonces yo propuse esta diferencia finita adelante en el tiempo. Ok. Para la segunda derivada, en este caso, les comenté previamente, para la segunda derivada solo hay una representación de diferencia finita, que es la que dedujimos al sumar las dos series de Taylor. Pero ahora es la segunda derivada de h respecto a x, dos veces. Yo tengo f, entonces ahora, en vez de ser f, ahora será h. Bueno, entonces ya tenemos las diferencias finitas adelante en el tiempo y la diferencia finita para la segunda derivada. ¿Qué voy a hacer ahora? Estas dos ecuaciones diferenciales en diferencia finita las voy a sustituir en la ecuación del fenómeno que vamos a modelar. Entonces vean, este término será en la parte izquierda de la igualdad igual a c cuadrado por estos términos. Entonces sería de esta manera. Bueno, en las diferencias finitas lo que se hace es agrupar todos los términos constantes. ¿Cuáles son los términos constantes? Son los incrementos en la distancia y los incrementos en el tiempo. ¿Por qué? Porque la simulación los vamos a hacer para valores ya fijos en la distancia y en el tiempo. Por ejemplo, si hacemos una simulación de 2000 segundos, durante todo el proceso iterativo vamos a utilizar siempre 2000 segundos en cada incremento de tiempo. Ok. Oye, y para la distancia en x también. Entonces, para mí es delta de t, delta de x al cuadrado, y este término c, después vamos a ver que es una constante, los voy a agrupar. Entonces los voy a agrupar. Entonces, la parte izquierda quedaría el HIK más 1 menos h de k, será igual a, y agrupo los términos constantes. Y este grupo de constantes se le denomina generalmente con la letra lambda en la modelación numérica. En las diferencias finitas siempre vamos a utilizar generalmente todos los términos constantes, letras griegas. La primera letra es, bueno, hay otras, pero generalmente se utiliza lambda. Si tuviéramos que aparecer otra constante que aparezca más adelante, pero que no la podemos agrupar con esta constante lambda, entonces le podemos dar, por ejemplo, beta o gamma. Bueno, entonces no lo olvidemos, ¿eh? Este término sería c cuadrado por delta de t dividido por delta de x al cuadrado. Por favor, no lo olviden, ¿eh? Es al cuadrado, porque más adelante vamos a ver que falta un número en un exponente en los apuntes. Ok. Entonces, ¿ahora qué hago? Aquí está lambda. Vamos a ver físicamente qué vamos a hacer. Bueno, entonces vean, ya tengo la diferencia finita. Pero en términos geométricos que representan esos subíndices i más 1, i menos 1, k y k más 1. Ok, vamos a regresar al problema del dren. Tenemos dos pozos y vamos a pensar que tenemos el nivel inicial de nivel freático. Nosotros de partida tiene que ser conocido. Entonces voy a hacer una discretización. ¿Qué significa eso? Que el dominio lo voy a dividir en segmentos. Digamos que en algún punto, por ejemplo, yo estoy en el nodo i y el siguiente será i más 1, i más 2, i más 3, i más. Igual hacia atrás, i menos 1, i menos 2, i menos 3. Entonces, esos serían los nodos en la distancia. Ok. Para el tiempo cero, al momento de la simulación, esta curva debo conocerla. Si no, no pudiéramos partir.
¿sí? Tenemos que partir de un nivel freático conocido. Entonces, la intersección del nivel freático inicial con la segmentación que acabo de realizar son los valores que debo de conocer del nivel freático en estos puntos que están enmarcados de color negro. Estos van a ser conocidos. Bueno, vamos a pensar que estamos continuando con el bombeo. Empezamos a realizar el bombeo del gasto Q de extracción. ¿Qué va a suceder? En términos físicos, ¿qué va a suceder con el nivel freático? Pues va a descender. Entonces, voy a decir que para un tiempo K son conocidos, para el tiempo siguiente cualesquiera, no sé cuál es, voy a denotarlo como K más 1. Y en este momento no hemos aplicado el método. Entonces, el nivel freático dentro de 5 o 10 minutos o dentro de una hora o en 2021, ¿cuánto valdrá? Pues no lo sabemos. Entonces, por eso aparecen los círculos de color blanco, sin relleno. Entonces, para mí, estas van a ser las incógnitas. Ok. Entonces, ya entendemos un poco cómo lo vamos a empezar a construir. Entonces, vamos a ver esta diferencia finita que representa en este esquema que discretizamos. No vamos a conocer la curva continua, vamos a conocer puntos intermedios o en valores discretos. Entonces, sería un modelo discretizado en el cual solo vamos a conocer el valor de nivel freático en puntos predefinidos, que en este caso son 10. Entonces, vamos a decir, entonces si para el tiempo actual, digamos, en el año 2020, oye, ¿cuál será el nivel freático el próximo año, en el 2021? Entonces, los términos K más 1 son las incógnitas, como lo acabamos de comentar. Vamos a calcularlo. Entonces voy a regresar al esquema discretizado en diferencia finita. Aquí está. La voy a transcribir simplemente más abajo. Veamos. Entonces todos los términos K más 1 son incógnitas. ¿Cuáles son estos valores? Ok. Entonces, del esquema discretizado, este término será incógnita. Vamos a ver para el superíndice K. El K es el tiempo actual, que siempre va a ser conocido. Entonces este es conocido. Vamos a ver ahora la parte derecha del esquema discretizado. Aquí está el H i más 1, H i y H i menos 1. Oye, pero esto no tiene superíndice K. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando hicimos la lectura de la diferencia finita. Entonces es lo que les comentaba. ¿Cuáles son los datos conocidos? Los términos en K. Entonces vamos a asignarle los superíndices K. Ahí está. Ya le asigné los superíndices K. Entonces en esta parte ya hemos completado. Voy a regresarme a la parte derecha a la izquierda de la igualdad. Veamos. Oye, aquí tengo los términos K más 1 y K en el tiempo, pero en la coordenada espacial I, ¿qué subíndice deben de tener? Entonces, como los comentaba, siempre que tengamos que completar la diferencia finita, tenemos que asignarlo a los datos conocidos. ¿Sí? Y los datos conocidos siempre van a ser el subíndice en la distancia X, el punto actual X, o el punto Y. Entonces aquí vamos a agregarle Y e Y. Entonces, de esta manera, veamos. Los términos Y, pero para cualquier tiempo K, vamos a verlo.
Cualquier posición en I, vean, I menos 1, I más 1, como sea, pero para el tiempo K, vean, siempre son conocidos. Entonces, todos los términos K serán conocidos. La parte derecha de la igualdad es conocida. El término I, K, también. El I, K más 1, el K más 1 ¿a qué se refiere? Al nivel que vamos a predecir. Siempre va a ser la incógnita. Entonces veamos. Entonces solo tenemos una incógnita. Entonces lo que voy a hacer a continuación es agrupar los términos o pasar todos los valores conocidos a la derecha de la igualdad. Ok. ¿Qué voy a hacer? Que en la parte izquierda de la igualdad voy a dejar los términos K más 1 y en la parte derecha todos los términos K. Aquí está. Simplemente el término que estaba por aquí es este. Bien, este término lo paso a la derecha, es este. Y queda la igual respectivamente. ¿Qué hago a continuación? Ahora voy a agrupar los términos. Veamos, esta es la incógnita. Ahora vamos a ordenar estos términos con la siguiente característica en la distancia. Tengo el I más 1, el I menos 1. Entonces voy a empezar a agrupar los términos. Primero los I menos 1, después voy a agrupar los términos en I y posteriormente los términos en I más 1. Veamos. En esta ecuación vamos a ver los primeros términos de I menos 1. ¿Cuál es? Este término, I menos 1. Y como está multiplicado por lambda, entonces aquí sería este término. Lambda, I menos 1, K. Ahora a ver los términos I. Aquí está uno, aquí está otro. Entonces sería, vean, este sería menos 2 lambda. Y este sería el coeficiente 1. Entonces si los agrupo, los términos I más HI en K, entonces sería 1 menos 2 lambda. ¿Sí? Es el factor común, el HIK. Y luego, el último valor sería agrupar los términos I más 1. Los términos aquí I más 1 solo tengo este, que está multiplicado por lambda. Entonces sería más lambda HI K más 1. Entonces, felicidades. Hemos construido el esquema discretizado en diferencias finitas que me representa la variación del nivel freático para un esquema explícito, es decir, yo solo tengo una incógnita. Entonces simplemente con la operación, vean, de términos constantes y algunas, los valores de H, entonces de manera directa se le conoce como esquema explícito. ¿Cuántas incógnitas tenemos? 1. En términos físicos, ¿qué representa esto? El esquema discretizado es el siguiente. Voy a pensar que tengo el DREN, tengo mi nivel freático K, donde es conocido los valores. Quiero calcular el K más 1. ¿Para qué valores? En la distancia en X, para I menos 1, para I, para I más 1. Veamos. Entonces, este valor HI K más 1, que es este, que está en color sin relleno, esta es la incógnita. Este valor, ¿cómo se calcula? Con los valores conocidos del nivel en I menos 1, en I y en I más 1. Oye, ¿y ese lambda al final qué es? Es una constante, es como un promedio pesado. Ok, entonces nosotros vamos a conocer el nivel freático para un tiempo K más 1, conocidos
los valores primero de el nivel freático para el tiempo cero. Ok. Entonces observemos ahora sí. El método de diferencias finitas es simplemente una suma de términos, vean. Donde al final, ¿qué son? Vean, son diferencias. Más, menos, más. Cociente. En algunos momentos este valor puede ser fraccionario, entonces se vuelve en cociente. Ok. Entonces, esta diferencia finita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver el modelo. Bueno, entonces lo que voy a hacer a continuación, aquí termina el método de diferencias finitas. Ahora vamos a intentar a plantear el problema para su solución numérica. Ok, entonces vamos a regresar al problema. El término lambda, no lo olvidemos, término c cuadrado, delta de t, dividido por delta de x al cuadrado. En primera instancia yo propuse que delta de x sea 2 metros. Ok. Y en este momento voy a proponer que el delta t sean 2000 segundos. Ok. Bueno, vamos a recordar que era c cuadrado. C cuadrado era simplemente k por h dividido entre s. ¿Y eso qué era? Físicamente. ¿Dónde está eso? Ah, ok. Bueno, no lo calculé aquí, lo voy a hacer más adelante. Bueno, voy a plantear ahora, esto ya lo vimos en la sesión anterior, pero voy a recordarlo, cómo vamos a calcular el nivel freático para el tiempo cero. Entonces, sería una ecuación que ya está planteada. Sí, que en términos físicos he encontrado que esta representa fielmente el nivel freático. Ok, entonces es una ecuación cuadrática, vean, donde x es la distancia medida desde el pozo izquierdo hacia la derecha, encadenamiento de 2, 4, 6, 8 hasta 20 metros. Y L es la separación entre los drenes, que son 20 metros. Entonces este delta de x yo lo propuse también. Entonces aquí está, este sería L y el x sería el nivel freático medido a la distancia x a partir del pozo izquierdo. Ok, vamos a hacerlo. Por ejemplo, vamos a calcularlo primero para el cadenamiento x igual a 0. Pues aquí tengo en la tabla los cadenamientos desde 0 hasta 20 metros y el nivel h para cualquier distancia para el tiempo cero. Estamos manejando en la ecuación del modelo discretizado dos variables, la distancia x y el tiempo. Entonces para el tiempo cero será el nivel freático inicial. Entonces, por definición del problema, habíamos comentado que en el pozo, en ambos pozos, el nivel iba a ser cero, es decir, según iba descargando el volumen, iba a ser bombeado, entonces aquí no va a haber una carga. Entonces este valor siempre va a ser fijo, 0, igual este punto. Ok, entonces para 0 y para 20 va a tener este valor. Oye, y para los puntos intermedios, ¿cómo los calculo? Simplemente sustituí esta fórmula. Por ejemplo, para 2 metros sería, aquí está, para 2 metros y para el tiempo 0, entonces sería 4x por L menos x al cuadrado. Entonces sería 4 por 2, 20 menos 2, dividido por 400. Este siempre va a ser fijo. Y eso me da 0.36 metros. Oye, para los 4 metros, igual sería 4 por 4 multiplicado por 20 menos 4 entre 400. Y eso me da
.64. Oye, para los 6 metros, igual, simplemente sustituyo la X correspondiente. Me da .84, para 8 metros me da .96, para 10 metros, que es la parte central, para 10 metros, aquí valdrá el nivel freático H igual a 1 metro. Y así lo llevo, realizando todas las operaciones. Para 12 metros, .96, empieza a disminuir hasta 0. Entonces, aplicando esta fórmula, yo calculo los valores del nivel freático para el tiempo 0. Y aquí están los valores calculados. Ahora sí vamos a regresar al concepto de esa constante C cuadrada. S vamos a definirlo, o vamos a definir un valor de 0.5, rendimiento específico. La conductividad hidráulica 0.002 metros por segundo. Y H es simplemente el H medio. Es un promedio del H máximo menos el H mínimo. En la parte central habíamos dicho que valía 1 metro el H máximo. Y el H mínimo en los extremos, ¿cuánto es? 0. Entonces sería H máximo menos H mínimo dividido por 2 sería 1 menos 0 entre 2. Ok. Entonces ahora sí sé, si sustituyo los valores de K, .002, H, .5, rendimiento específico, .5, realizo la operación, me da .002. Ok. Por favor, aquí va un 2, ¿sí? Ahí va un 2. Entonces, si yo realizo la operación de lambda, C cuadrado es .002. Delta de T, 2000 segundos, que lo propuse. Delta de X, recuerden que aquí va el cuadrado, falta el 2. ¿Sí? Entonces aquí sería 2 al cuadrado. A ver, por favor, realicen esta operación, .002, este 2 no va aquí, .002 por 2000 entre 4 debe dar 1. Entonces lambda tendría un valor numérico de 1. Este valor. Y este valor. Aquí sería 1, 1 menos 2, menos 1. Y aquí sería 1. Para delta de t, 2000 segundos. Ok. Vamos a construir la molécula de cálculo. Esta ecuación que vimos arriba es la misma, vean, simplemente la transcribí. Bueno, ahora lo que voy a hacer es sustituir lambda aquí. Y voy a regresar nuevamente al modelo del abatimiento del cono. Vamos a regresar un poco. Vamos a regresar un momento aquí. Vean, entonces yo tengo el valor conocido, el cono inicial y el cono para el tiempo K más 1. Entonces voy a tomar un segmento, digamos por aquí por esta parte. Entonces, redibujando la figura parcialmente, sería esto, sería el cono para acá, cono inicial y K más 1. Y veamos, aquí yo tengo en la distancia I más 1 e I menos 1. Aquí están I menos 1 y I más 1. Y los términos K
y K más 1. Vean el subíndice I. Entonces sería este punto. Ok, entonces lo que se acostumbra a hacer, esta figura, coloco los círculos de los elementos que están involucrados en la diferencia finita. Por ejemplo, en el K, aquí está I menos 1, I e I más 1. Y para el K más 1, que es la incógnita, el I, K más 1. I, K más 1. Entonces, esta figura lo voy a transcribir o la voy a transformar como un tipo molécula que vemos en los cursos de ciencias químicas. Entonces, va a ser la molécula de cálculo. Y es simplemente una cuadrícula K, K más 1, en la distancia X, I más 1 e I menos 1. Y lo que voy a hacer a continuación es solo agregar los coeficientes, los términos lambda. Habíamos quedado que era que este vale 1, entonces aquí es 1, 1 menos 2, menos 1 y 1. Aquí está 1, menos 1 y 1. Oye, ¿y cuál es el coeficiente del término I más 1? K más 1, I, K más 1. Este término, ¿qué coeficiente tiene? 1. Aquí lo representamos. Entonces lo que se hace a continuación es, en esta molécula de cálculo, es trazar o unir con líneas remarcadas los nodos que están involucrados y que tienen coeficiente para calcular el HI K más 1. Entonces, aquí es 1, menos 1, 1. Entonces, hemos desarrollado el esquema explícito del sistema en diferencias finitas para delta t 2000 segundos, para delta de x igual a 2 metros. Entonces, vean, simplemente es una suma de términos. Vamos a, ahora sí, a ver cómo lo vamos a desarrollar el proceso. Ok. Regreso al cono de batimiento para el tiempo 0, K. Estos valores ya los habíamos calculado previamente, vean. Punto 36, punto 64, el valor máximo 1. En su momento, no lo dibujé correctamente. Esta es la parte central. Ok. Y veamos la molécula de cálculo. Veamos esta molécula de cálculo. Entonces lo que yo haría sería copiar esta figura y estarla utilizando recurrentemente de la siguiente manera. Aquí está mi molécula de cálculo, 1, menos 1, 1 y 1. Y vamos a ver, esta molécula la voy a estar moviendo aquí, en esta parte. ¿Qué necesito? Vean, necesito el valor a la izquierda, el central y el de la derecha para el tiempo K. Lo voy a mover. Entonces, este primer valor debe coincidir con el primer valor conocido del cono, que siempre va a ser 0. Aquí. El menos 1, ¿a cuál correspondería? A este valor. Y el 1 a este valor. ¿Y cuál es el que estamos calculando? Vean. Es este. Entonces, el valor del nivel para el tiempo K más 1 es función de ¿qué? De los valores conocidos de las celdas para el tiempo anterior. Bueno, aquí está la ecuación. Entonces vean, yo aquí tengo el cadenamiento 0, 2, 4, 6 hasta 20 metros. Y lo que voy a hacer ahora es manejar los subíndices I. Entonces, el primer valor conocido va a ser el nodo 0, nodo 1, nodo 2, nodo 3, ¿hasta cuál nodo? El nodo 10. Ok, entonces para mí, este nodo va a corresponder al subíndice I y sus variaciones, I más 1, I más 2, I más n. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a calcular este primer valor. Veamos la ecuación. Entonces vean, estamos en el nodo 1, en este nodo.
y vamos a calcular el H. Vamos a calcular el H, ¿para qué tiempo? Para los 2000 segundos. ¿Sí? Fue el incremento que yo propuse. Entonces aquí sería el H, I, ¿cuánto es I? 1. ¿Para qué tiempo K? K más 1, así lo voy a dejar ahorita. Aquí pudiera poner para 2000. Esto es igual a ¿qué? Al H, vean, el H anterior. Entonces sería igual al H, el H0, menos el HI. El HI actual es el 1, entonces sería HI 1, H1, más el H siguiente, ¿cuál sería? I más 1. ¿A qué será igual esto en valores numéricos? Veamos. Veamos. El H0 para el tiempo K, ¿cuánto vale? El H0 para el tiempo K vale, vean, no importa cualquier tiempo, siempre el valor en el pozo va a ser 0 metros, entonces es 0, menos el H1 del tiempo de la cota conocida, el valor inicial, entonces H1 de K, H1 de K, que es la cota inicial, vean, punto 36 del nivel freático, menos punto 36, más el siguiente H, ¿cuál sería? Punto 64. Entonces simplemente es una suma de promedios. Pues realizo la operación, sería punto 28. Ok. Ahora ya he calculado este valor, entonces este ya se hace negro todo. Ahora, ¿qué hago? Me voy a desplazar de nodo y me voy a cambiar. Esta molécula la voy a desplazar ahora, ¿a dónde? Aquí. Ahora voy a calcular este valor numérico. ¿Y cómo es? Utilizando esta misma expresión, lo único que cambia son los subíndices. Entonces ahora sería el nodo número 2. El nodo número 2. Ahí está, el nodo 2. Y ahora sería, vean, ¿cuál sería? Para el nodo 2 yo necesito el valor de H1, de H2 y H3. Aquí está. H1, H2 y H3. ¿Y cuáles son los valores numéricos? Punto 36 menos, por la fórmula, menos punto 64 más punto 84. Realizo las operaciones, me da punto 56. Entonces ya tengo el segundo nodo. Entonces este ya se vuelve en color negro, porque ya tenemos el valor conocido. ¿Qué hacemos a continuación? Ahora nos desplazamos al siguiente nodo. Entonces vean, aquí de la molécula es muy fácil verlo. Vean, para el nodo 3 necesitamos 1 multiplicado por el nodo anterior, punto 64, menos punto 84, más punto 96. Bueno, y además puse el resultado numérico, me da punto 76. Entonces ya tendría el nodo 3. ¿Qué hago? Pues me desfaso de nodo, esta molécula la desplazo y me voy ahora al nodo 4. Y vean, necesitamos este valor y este valor para calcular este nodo. Es positivo menos punto 96 y más 1. Y el resultado va a ser para el nodo número 4. Ahí está, el nodo 4, punto 88. Y así lo voy a hacer nodo por nodo. Nodo 5, nodo 6, hasta el nodo 10. El nodo 10 no se calcula. ¿Por qué? Porque este valor siempre va a ser 0. Si no hubiéramos definido que fuera 0 siempre, ¿qué pasaría? Vean, pues que la molécula de cálculo siempre me pediría el valor ahí y no cerraría. Entonces yo lo voy a calcular hasta el nodo 9. Vean, necesito una celda anterior y una posterior. Entonces para este valor sería este nodo y este valor y el central.
Bueno, entonces de esta manera he calculado para los primeros 2000 segundos el valor del nivel freático. ¿Qué voy a hacer a continuación? Si yo deseo realizar una simulación para los 4000 segundos, ¿qué hago? De estas ecuaciones, si se fijan, ¿qué es lo que cambia? No cambian las operaciones, simplemente cambian los valores numéricos. En vez de utilizar los del nivel inicial, ahora ¿cuáles utilizaría? Los que calculé previamente. Si yo voy a hacer para 4000 segundos, sería una curva de este tipo más o menos. Y ahora yo utilizaría estos valores que ya serían conocidos. Bueno, vamos a hacerlo esto en Excel. Si nosotros realizamos, vean, aquí está los primeros 2000 segundos. Ahora voy a hacerlo para los 4000 segundos. Vean, aquí repito el proceso, pero ahora utilizo, en vez de los del tiempo cero, utilizo los de t igual a 2000. Inicio con el primer punto, lo calculo, me voy al siguiente y así me lo voy llevando hasta cumplir los cálculos para el tiempo igual a 4000 segundos. Oye, y para los demás tiempos, pues adelante, no hay problema, lo hacemos. Para 6000, para 8000, 10000, 12000, 14000. Ok. Todo esto lo voy a pasar a Excel, todos estos cálculos. Vean, aquí yo ya me adelanté un poco, les voy a presentar la hoja. Es más, voy a hacer lo siguiente. Terminando la sesión o el video mañana mismo, o si no más tarde, que termine de editar el video, me tardo generalmente como una hora, hora y media. Bueno, esta sesión no sé cuánto tiempo dure. Lo que voy a hacer es, el material, bueno, ya lo publico en la mañana, esta hoja electrónica se las envío y el video de la sesión también, para cualquier duda o comentario. Ustedes lo revisan y en la siguiente clase, cualquier duda o comentario, lo vemos y lo trabajamos. Ok, entonces, veamos. Esta hoja electrónica es preliminar. En la mañana la estuve desarrollando. Por supuesto, falta acabarle, falta complementar alguna información para que sea más fácil de manejar la hoja electrónica. En este momento, lo que hice fue simplemente agregar el proceso secuencial. Primero, no olvidemos, siempre que desarrollemos una hoja electrónica, consideremos que en un futuro le vamos a obtener algún beneficio laboral o de investigación o de estudio. Entonces siempre debemos dejar nuestras hojas electrónicas que sean fáciles de comprender, fáciles de trabajar y que no tengamos dudas o incertidumbres en ciertas variables o parámetros. Entonces yo me apoyo mucho en los textos para entender un poco qué estoy haciendo. Si en algún proceso intermedio hay un cálculo que tengo que estar revisando cotidianamente o prestar más atención, yo siempre lo remarco. Pues ahí le indico, hey, atención aquí, tienes que revisar esta figura o esta condición. Entonces siempre hay que agregarle un texto de ayuda para facilitar el análisis. Ahora, siempre por favor las hojas electrónicas agréguenle el autor y la fecha. La fecha y la versión que estemos trabajando es fundamental, porque generalmente cuando elaboramos una hoja electrónica no la completamos como quisiéramos al 100% en su momento. ¿Por qué? Porque tal vez nos faltaron algunas condiciones o simplemente decidimos mejorarlo. ¿Qué? Pues agregando más opciones. Entonces generalmente cuando fui estudiante yo también lo hacía, ¿no? Agregaba en mi nombre de archivo, flujos medios porosos final. Y luego después que hubo una modificación, bueno, pues flujos medios porosos final versión 2. Y lo modificaba, ¿no? Que flujos medios porosos versión final final. Entonces pasa el tiempo
y ya no sabemos cuál es el correcto. Entonces por eso es fundamental. Si en cierto momento reviso mi disco duro y encuentro un archivo que se llama flujo en medios porosos, y hay como 3, pues rápidamente aquí yo puedo revisar por fecha cuál es el más correcto, ¿no? O el definitivo, o en la versión. Entonces siempre hay que estarlos actualizando, ¿no? Entonces, por eso es fundamental para no estar cargando archivos basura después. Hay ocasiones en que tenemos una hoja electrónica y está incompleta y la utilizamos y no lo recordamos o lo ignoramos y los cálculos no son los que esperábamos. Entonces, imagínense un proyecto que estamos desarrollando y la hoja electrónica por ahí tenía un error de un parámetro, faltaba una condición, entonces pues tendremos que en un futuro que rehacer, ¿no? El proyecto. Ok, entonces vamos a, primero siempre hay que agregar también un cuadro de datos. Conductividad hidráulica es el problema, rendimiento específico es el punto 5. Vean que las celdas en color amarillo, así yo las trabajo. Todas las celdas en amarillo son los datos que yo voy a modificar. El resto son cálculos intermedios que no tengo que ni tocar. Ok, la longitud del drain 20 metros, el delta de X 2 metros, el delta de T 2000 segundos. Fácilmente yo lo puedo estar modificando aquí los tiempos. El H máximo, como no yo programé el H máximo, pues yo se lo cargo manualmente. Ok, el H mínimo siempre va a ser 0 y el H pues sería simplemente el H, ¿qué? Pues la diferencia. Yo lo que acostumbro también es hacer lo siguiente, que semi-escribo las fórmulas para guiarme, menos el H mínimo entre 2. Y más, esto lo utilizo frecuentemente cuando no estoy familiarizando con la metodología o el proceso, ¿no? Para no estarme perdiendo. Y eso de alguna manera puedo presentar menos errores, ¿no? O simplemente haber tomado otra variable que no consideré o incorrecta, ¿no? Entonces yo hago mucho esto. Si yo los manejo de manera interna para mí las hojas electrónicas, puedo hacer esto. La otra sería capturar en Word las fórmulas, copiarlas y pegarlas como imagen aquí por aquí. Y decir, estas son las fórmulas empleadas, ¿no? Entonces ya tiene un acabado más profesional, ¿no? Bueno, esta es otra manera, ¿no? Aquí viene C cuadrada, aquí ya la fórmula está el cálculo directo, vean. Y lambda, aquí la escribí, vean, para estarme familiarizando, es C cuadrado por delta dividido por delta de X al cuadrado. Y es 1. Este lambda es el cálculo que obtuvimos de la molécula. Ahora, la molécula aquí está en la parte derecha. Aquí sería para los términos K, K más 1. Bueno, aquí me falta un espacio. Bueno, lo voy a agregar. Para indicar que este será el término I más 1. No. I más 1. Y menos. Claro, hay que darle aquí su acabado, ¿no? Centrar. Okay, vamos a hacer. Como les voy a compartir, pues lo voy a dejar más o menos. Vean. K más 1. Y luego si gustan como no puedo colocar el círculo, pues puedo agregarle, por ejemplo, una celda con relleno. Bueno, ya está. Con un color de relleno, por ejemplo. Es darle un acabado, ¿no? O darle una tuneada, como dicen, ¿no? Vamos a tunear no el vehículo, sino la hoja. Ok, entonces ahí está la molécula de cálculo. Entonces, a continuación, ¿qué hago? Voy a desarrollar la tabla. Entonces, la iteración K
el H0, voy a regresar a la figura que estábamos visualizando. ¿Dónde quedó? Ok, vean. Entonces sería 0, 2, 4, 6, 8, 10, hasta 20 metros. Y el número de nodos será, vean, 0, 1, 2 hasta el 10. Entonces vean, aquí está el cadenamiento de 0 hasta los 20 metros. Aquí el subíndice I no lo manejo, aquí en la hoja de Excel. Ok, vamos a hacer el cálculo de... Vamos a hacer el primer cálculo, vean. En primera instancia voy a borrar todo esto, porque ya lo tenía yo calculado. Así sería. Entonces vamos a calcular esta celda, que sería esta celda. ¿Y esta celda cómo se determina? Vean, que sería este valor menos el punto 36 más punto 64. Entonces sería igual al coeficiente del valor de la molécula, que sería I18. Sería I18 por el valor de la celda I-1 del tiempo K. Entonces sería G26 menos el valor de esta celda es el coeficiente, sería K18. K18 que multiplica a este valor, ¿sí?, de la celda I, más este coeficiente sería M18 que multiplica al valor de la siguiente celda, que es esta. Le doy en Enter. Me dio 1. Vamos a ver. Hay ocasiones que aparece ese número que no corresponde, entonces puede ser lo siguiente: o la fórmula está incorrecta o debemos cambiarle el formato. Está de número, 2 decimales. No aceptar. A ver, vamos a revisar la fórmula. Ok. Bueno, una vez que tenemos esta celda, ¿qué haríamos? Ahora sí vamos a calcular este valor. Y vean de qué depende. De este valor, de este valor y de este. Y metemos la fórmula. Para esta celda, que ya está, una vez que esté completo, ¿qué hacemos? Calculamos con estos tres valores y con los coeficientes, aunque aquí es 1, ahorita es el neutro aditivo, multiplicativo, pero ¿qué pasa si yo modifico el delta de tiempo? Este lambda va a cambiar. Ok. Bueno, voy a... Aquí ya tengo... No, es que esta hoja es la que les iba a enviar. Bueno, ustedes la terminan de complementar. Bueno, lo voy a hacer acá. Tengo otra hoja de respaldo. ¿Sí? Voy a regresarme. Ahí está la molécula. Ahí está, me debe de dar punto 28. Vamos a ver. Debe dar punto 28. Entonces, aquí en la fórmula, ahí está. Por ahí seleccioné mal un valor. Ahí está la fórmula correspondiente. Entonces, voy a eliminar
Voy a eliminar estos valores porque solo hemos realizado la primera iteración. Ahí está. ¿Cómo calculamos este valor? Excel tiene esta característica fundamental, los subíndices i más 1, si la fórmula, vean, por eso yo fijé el valor del coeficiente, el i18, el valor de la molécula del primer valor. Entonces, como los tengo fijos, lo único que va a tomar es el valor de la celda correspondiente. Entonces, esta fórmula yo la puedo copiar. ¿Sí? Yo lo puedo hacer para todo el proceso. Ahí está. Entonces, los cálculos numéricos que vemos, punto 28, ahí está, punto 28, punto 56, punto 76, punto 88, punto 92, punto 88 para 6, y así me lo llevo hasta 0. Entonces ya tengo para los primeros 2000 segundos. Para la siguiente iteración, entonces ya sería para los 4000 segundos. ¿Qué hago con esta fórmula? De manera automática, como yo utilicé para la primera iteración los valores del renglón anterior, cuando yo copio esta fórmula, ¿qué hace? Pues simplemente lo que hace es calcular el valor, pero con el valor previo. Vean la fórmula. Ok, bueno, no se visualiza bien. Entonces, pero son los valores de la celda anterior, vean, que no están remarcados los de la primera iteración. Entonces yo puedo también copiar esta celda. Vean, ahí está. Entonces yo de esta manera yo puedo hacer lo siguiente. Realizar de manera rápida hasta 12.000, no sé cuántos segundos. Ahí está, ya está copiado. Lo hice hasta 8 iteraciones por 2000. Son 16.000 segundos. Ok. Oye, pues vamos a graficar cómo es la variación de nivel freático. Bueno, entonces para crear la gráfica, yo selecciono, este va a ser mi eje X y el resto de los datos. Ahí está. Aquí viene la parte crítica. Muchas veces batallamos por esto, ¿no? ¿Qué tipo de gráfica vamos a construir? Entonces me voy a insertar. Me voy a insertar. Entonces aquí están los diferentes tipos de gráficos. Voy a ampliar un poco para que se aprecie. Hay montones de tipos de gráficos. Entonces, generalmente vamos a utilizar en los gráficos de dispersión. Ni los de barra, ni de pastel, ni los de tendencia los vamos a utilizar. Entonces vamos a emplear el de... Aquí hay varios de dispersión. Oye, pero pues también hay varias configuraciones. ¿Cuál es el correcto? ¿Cuál es el que me da mejor representación? Veamos. Este es de dispersión. Solo los puntos. Dispersión con líneas suaves y marcadores. Lo que va a hacer es que la curva te la va a suavizar. Digo, no, yo es que nomás quiero yo los valores discretos. Ok, entonces deben ser de dispersión con línea recta. Aquí está uno de dispersión con líneas suavizadas, tampoco. Oye, aquí está una de dispersión con línea recta y marcadores. ¿Por qué los marcadores? Porque necesitamos conocer para cada tiempo la curva correspondiente. Entonces los marcadores nos ayudan para eso. Te voy a seleccionar esta gráfica. Ahí está. Voy a bajar la resolución de la imagen de la pantalla y veamos. Este es el resultado. Este es el resultado de nuestro problema para los 2000 segundos. ¿Qué sucedió? Pues que para los primeros tiempos prácticamente el modelo es estable.
Pero veamos el gris, vean la serie 9, es prácticamente los 16.000 segundos. Vean, entonces es el que mayor error tiene, oscila. En términos físicos esto no ocurre, ¿por qué? Porque es una reducción gradual del cono de abatimiento. Entonces el método que acabamos de desarrollar no es estable. Y si no es estable, desde el punto de vista numérico no nos interesa resolver. Entonces, ¿por qué no fue estable? Bueno, los modelos de flujo en acuíferos son muy sensibles al incremento de tiempo. Si utilizamos incremento de tiempo mucho mayores, los modelos, como utilizan el concepto de derivada, presentan errores. ¿Por qué razón? Permítanme. Voy a regresar prácticamente al inicio. Permítanme. Aquí. Vamos a pensar que aquí fuera el tiempo, de t más delta de t. Vamos a pensar que fueran 2000 segundos, vean. Entre mayor incrementemos delta de t, hasta por acá, vean. Esta es la función. Entre más grande sea delta de t, o el incremento de paso, esta tangente se va a ir alejando, vean. Se alejaría de la solución real. Si yo reduzco el incremento de paso, vean, aquí el error sería este valor. Si yo reduzco delta de x, este sería el error. Entre más delta, el incremento, o sea, esté cerca de la vecindad de la variable que estamos estudiando, vean, el error es menor. Entonces, según manejamos incrementos mayores, el error también se incrementa. Y aquí lo estamos viendo. Vean. El de la serie 8 es la de 14.000 segundos. Vean, presenta menor error. Por lo que acabamos de ver, ¿no? Por el concepto que la tangente se aleja de la función, entonces no representa el valor como quisiéramos. A ver, para 10.000, vean, el error es menor. Entonces, en términos prácticos, ¿qué tengo que hacer? Voy a hacer lo siguiente. Como el delta de x es muy sensible, entonces yo lo voy a modificar. Ahora voy a decir que sea ahora 1000 segundos. Bueno, entonces, ahora, ¿qué va a suceder ahora? Vamos a ver con la molécula de cálculo. Oye, ya me dio 0.5, 0, 0.5 y 1. Entonces voy a resolver esta propuesta para 1000 segundos. Voy a mover. ¿Qué pasó? Ahí está. Entonces para delta t 2000 segundos el método es inestable numéricamente. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora voy a proponer delta t 1000 segundos. Bueno, entonces aquí serían 1000 segundos. Realizando las operaciones me da un medio, lambda. Entonces aquí está la misma fórmula que hemos utilizado, el esquema discretizado. Entonces este sería un medio multiplicado por el h. Y luego aquí sería 1 menos 2 menos un medio, esto es 0. Entonces el término central HI desaparece. Y solo quedaría el elemento HI más 1. ¿Y cuánto vale lambda? Un medio. Entonces este es el esquema discretizado para delta t 1000 segundos y delta de x igual a 2 metros. Vamos a ver cómo se resuelve la molécula. Entonces la molécula se construye, ya sabemos, K más 1, el K más 1, vean, coeficiente 1,
Y aquí sería para el HI-1, K. I-1, un medio. El término central desaparece, 0. Y el I+1 será un medio. Entonces aquí está la molécula de cálculo para delta de t igual a 1000 segundos. ¿Y cómo es el proceso de cálculo? De manera similar a lo que acabamos de ver. Pero ahora, ¿qué sucede? Vamos a pensar que estamos analizando este punto. Es el nivel freático K, K+1, el valor I-1 e I+1. Entonces, para este valor, ¿qué necesito yo? Necesito solo este valor y este. Multiplicado por ¿qué? Por un medio. Este valor por un medio más un medio por este valor y el resultado sería esta cota. ¿Y cómo será el proceso? Igual. Nodo 1 lo calculamos con estos dos valores. Nodo siguiente con los valores correspondientes. Así lo llevamos, así llevamos el barrido. Bueno, como ya tenemos la hoja electrónica, vamos a ver que este esquema es estable para 1000 segundos. Vamos a verlo. Aquí está, 1000 segundos. Vean, aquí está la molécula de cálculo, punto 5, punto 5. Y las operaciones son las mismas. Son las mismas. Vean, vean que de todas maneras ella utiliza el valor de la celda central. ¿Por qué? Porque yo generé una fórmula general. ¿Qué pasa si yo utilizara, por ejemplo, aquí 500 segundos? Entonces aquí ya deja de ser punto 5, vean. Deja de ser 0, perdón. Entonces por eso debo yo de agregar la fórmula completa. ¿Sí? Porque en cierto momento puede ser 0, sí, pero yo necesito el caso general. Entonces aquí yo lo voy a dejar en 1000. Entonces vean la ventaja de la hoja electrónica. Yo lo hice para 2000 segundos y ya ustedes dupliqué la página. No, creo que no se alcanza a ver bien. Ok, aquí está. 2000 segundos y 1000 segundos. Yo puedo duplicarla para 500. Lo genero aquí y le agrego el título. Ya modifico el valor. Ok, vamos a hacer la gráfica. Ahí está la gráfica. Entonces me voy a insertar XY dispersión con marcadores. Vean. Si observan, me faltó esta columna. Voy a insertar gráfica de dispersión con líneas y con línea recta y marcador. Vean. Entonces esa es la variación del nivel freático. En azul es para el tiempo 0, naranja 2000 y así hasta los 14000. Y vean, ahora sí el modelo es estable. Entonces, ¿qué me indica? Pues que de manera práctica y de manera rápida con el método de diferencias finitas lo aplicamos para resolver este problema. Ok, ahorita voy a hacer solo algunos comentarios generales, voy a terminar de grabar y luego ya vemos todas las preguntas o detalles que tengamos que revisar, ¿no? Ok, entonces de esta manera hemos desarrollado nuestro primer modelo en diferencias finitas para modelo de flujo medios porosos. Si nosotros modificáramos, por ejemplo, el incremento de paso, la molécula también, los cálculos y también el nivel. Bueno, aquí no se aprecia mucho tanto, ¿no? Aquí podríamos predecir pues la variación del nivel. Ahora, vamos a pensar que este problema que estamos resolviendo es utilizado, por ejemplo, para
reducir el nivel freático en una zona urbana para proteger las viviendas o las cimentaciones. Entonces de esta manera nosotros podemos, si estamos haciendo ese tipo de bombeo para tal gasto, para tales condiciones, podemos crear un sistema de drenaje. Entonces el modelo numérico nos puede indicar hasta qué momento, en qué zona podemos localizar las cimentaciones. ¿Para qué? Pues para evitar de que se presenten en las zonas saturadas, ¿no? Y evitemos problemas de que el concreto pues se contamine, o la varilla, o la cimentación, o las zapatas, ¿no? Esa es una manera. Entonces veamos la aplicación práctica. Voy a terminar de grabar, un momento.